Buenas tardes. Muchísimas gracias por las cálidas palabras de bienvenida y, sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes que un año más nos acompañan de manera virtual en este evento. La verdad es que creo que todos los que estamos aquí presentes nos gustaría tener la posibilidad de tener el evento de forma presencial, pero bueno, pues también hay que mirar siempre las ventajas y este formato, desde luego, pues nos da la posibilidad de llegar a muchos más de ustedes y tener mayor alcance. Estoy convencida de que más pronto que tarde podremos estar compartiendo con ustedes, vernos y pudiendo intercambiar opiniones en persona. Así que, lo dicho, bienvenidos, muchísimas gracias. Esperamos que esta jornada sea de su interés y utilidad. La verdad es que, como jefa de inversiones de banca privada, para mí es un placer moderar un año más esta mesa redonda con 4 expertos de primer nivel del mundo de la inversión. A mi compañero Guillermo Uriol, de Ibercaja Gestión, y a mí nos acompañan esta tarde representantes de Allianz, de Van Mellon y de JP Morgan, que la verdad es que son un excelente exponente de las gestoras internacionales con las que colaboramos tanto en Ibercaja Gestión como en el equipo de inversiones de banca privada. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y acudir a nuestra llamada. Si me permiten unos minutitos para enmarcar el evento y darles una pauta de lo que vamos a hacer, como habrán visto en la invitación, hay un hilo conductor de la jornada, y ese hilo conductor lleva por título «Descubre dónde invertir tras el año que cambió todo». Aquí lo que hemos querido es, sinceramente, reflexionar en el sentido, o hacernos la pregunta, en el sentido de si dentro de la economía, mercados financieros, fundamentos de inversión, ¿realmente ha cambiado todo? ¿O hay dinámicas y tendencias que permanecen, ¿no?, que son estructurales? Pues bien, tratando de responder a esta pregunta, que será nuestro hilo conductor, como decía, hemos dividido esta mesa redonda en 3 bloques. El primero de ellos será perspectivas de mercados. Tras un 2020 que fue dificilísimo en términos de gestión de activos, hemos comenzado un 2021 que tampoco está siendo fácil. Estamos viendo una rotación a nivel de mercados geográficos, a nivel de sectores, y creo que teniendo pues, a 4 expertos aquí, pues es importante y creo que podemos aprovechar el momento para saber qué visibilidad tienen acerca de las dinámicas de crecimiento, acerca de pues su posicionamiento en diferentes activos, ¿no? Ese será el primer bloque. El segundo bloque ya nos iremos a concretar un poquito más. ¿Dónde encontramos crecimiento? Es decir, ¿en qué mercados geográficos, en qué sectores vamos a encontrar un crecimiento sostenido, sostenible, consistente, que nos permita suavizar y minimizar los impactos de los diferentes ciclos económicos? Ese será el foco del segundo bloque. Y para finalizar, como broche de oro, hablaremos de la inversión sostenible. La inversión sostenible, que la verdad es que estamos viendo cómo los diferentes agentes políticos, diferentes reguladores, tanto a nivel nacional como supranacional, están poniendo el foco en la inversión sostenible. Y aquí lo que queremos preguntarnos ¿es realmente una elección o sinceramente es una necesidad para alcanzar los objetivos ambiciosos que nos estamos marcando, ¿no? Por lo tanto, como ustedes ven, son 3 bloques que uno de ellos, sinceramente, daría para estar hablando toda la tarde. Es un poquito ambicioso lo que tratamos de plantear, pero pensamos que será de su interés. Lo hemos preparado con mucha ilusión, los que estamos aquí en la mesa redonda. Y yo creo que sin más, bueno, no me quiero olvidar y recordarles que tienen un número de teléfono al que pueden enviar sus consultas, sus dudas, porque al final de la mesa redonda vamos a tener tiempo pues, para poder responder, ¿no?, aquello que a lo mejor no haya quedado claro, aquello en lo que ustedes necesiten que insistamos más. Bueno, pues efectivamente tendrán esos minutos para ustedes. Así que yo creo que sin más dilación comenzamos la mesa redonda. Introduzco a mis acompañantes desde más lejos a más cerca. Pilar Martí Fluxá, de JP Morgan, muchas gracias. Guillermo Uriol, de Ibercaja Gestión, gracias Guillermo. Ula Llama, de Van Mellon, muchísimas gracias. Y finalmente aquí a mi lado, Romualdo Trancho, de Allianz. Pues como decíamos, comenzamos el primer bloque de perspectivas
perspectivas de mercados y, sinceramente, pues en esta parte de perspectivas de mercados, si recuerdan ustedes, el año pasado, cuando hablábamos de perspectivas de mercados, de dinámicas de crecimiento, la duda era de qué forma de letra iba a tener la recuperación. Y estábamos hablando si la recuperación iba a tener forma de letra de V, de W, ahí lo pueden ver ustedes en la pantalla, de U, de L, de K, de logotipo de una conocida marca deportiva. Claro, cuando nos planteábamos eso el año pasado, pues no teníamos encima de la mesa pues las noticias de las vacunas, todavía no se habían producido las reaperturas de las diferentes economías, con lo cual pues teníamos muy poquita visibilidad, ¿no? Ahora, pues ya en el gráfico de la derecha, lo que ustedes están viendo es en esas tres líneas de economías desarrolladas, economías emergentes y mercado global, pues son las proyecciones que hace el consenso de analistas de Bloomberg de cómo será la recuperación de las diferentes economías. Y esto yo creo que nos sirve un poquito de introducción para lanzar a mis compañeros de mesa, pues que nos den cuáles son las dinámicas, nos den su visión, la visión de sus casas, de cuáles son las dinámicas de crecimiento por diferentes áreas geográficas, ¿no? Yo creo que nos podremos centrar en pues, Estados Unidos, Europa y emergentes para ver un poquito por dónde se va moviendo, qué visión tenéis en las diferentes casas. Si queréis empezamos por Estados Unidos y que coja el guante quien quiera. Comienzo yo con Estados Unidos. Gracias, Raquel. Nosotros en BNY Mellon tenemos una visión realmente constructiva, ¿no?, con respecto a la evolución de la economía en los próximos 12 meses. Y esto se debe a distintos factores. En primer lugar, han sido las ayudas monetarias, ¿no?, que han sostenido los mercados desde el inicio de la pandemia y han generado un clima de confianza y, sobre todo, de liquidez para los mercados. Seguimos también por los estímulos fiscales, ¿no?, que ya están llegando en Estados Unidos a los consumidores y a las familias norteamericanas en forma de cheques de 1.400 euros, y esto está impulsando muchísimo el consumo. A su vez, claro, con ello los datos de desempleo van mejorando notablemente y ya se ha recuperado más del 60% de los 22 millones de empleos perdidos durante la pandemia. Es decir, tenemos unas dinámicas muy positivas. La vacunación está mucho más avanzada en Estados Unidos y, por último, yo creo que un catalizador también interesante va a ser ese programa, ese proyecto de infraestructuras que ha sido aprobado por el Congreso en Estados Unidos y que pretende dotar de 1,9 billones de dólares para la construcción de infraestructuras, no solo las tradicionales, sino también en el área de energías renovables. Como nota quizás un poco negativa es quién paga el pato, ¿no? Y en este caso, es algo, de alguna forma hay que pagar estos planes tan majestuosos y será mediante la subida de impuestos en sociedades, ¿no? Y eso puede tener quizás, si se hace de forma un poquito adelantada, un impacto más negativo sobre algunas compañías. O sea, me quedo con como un poquito corolario, visión constructiva, ¿no? Con todos esos estímulos. Perfecto, muchas gracias. Volamos, nos transportamos a Europa, Guillermo. Vale, pues si quieres, hablo de Europa. A ver, nuestra visión es constructiva en Europa. Obviamente creemos que va a haber un crecimiento porque venimos de un año muy malo, pero sí que es verdad que todo el proceso de vacunación que está llevando a cabo, los confinamientos que hemos visto durante estos últimos meses, como por ejemplo en Alemania, que comienza una desescalada tras un confinamiento previo y que ahora vuelve a hablar sobre un confinamiento express, pueden lastrar el crecimiento o reducir ese crecimiento que esperamos para el año 2021. Pero, sin embargo, la Comisión Europea ya ha emitido el plan del Next Generation de la Unión Europea, en el que se espera emitir 800.000 millones de euros, de los cuales 250.000 millones se van a financiar a través de la emisión de bonos verdes. Y esto es algo positivo. Sin embargo, sí que es verdad que todo no es el color de rosas y al final este plan necesita del acuerdo de los diferentes países y de todos los parlamentos nacionales y, por ejemplo, ya el Tribunal Constitucional de Alemania ha quitado las trabas para que el Parlamento Federal alemán pueda aprobar esa emisión de deuda, pero sin embargo ahora donde tenemos el escollo lo tenemos en el Parlamento polaco, donde la coalición no se pone de acuerdo. Este es un problema que al final siempre está en Europa, que cada uno mira por sus propios intereses. Entonces, la visión es constructiva, esperamos que haya crecimiento, pero sí que es verdad que ciertos
puntos negativos pueden tener. Si vemos el lado positivo de la política monetaria, el Banco Central Europeo en sus actas del mes de marzo, de la reunión del mes de marzo, habló sobre un posible incremento de este programa de compras de la pandemia, lo cual es positivo para el país, para sustentar la economía de la zona, pero sí que todavía no se ha hablado de qué cantidad va a aprobar para ese aumento. O sea, que lo que veo es que necesitamos visión constructiva también, pero necesitamos, para que se consolide esa visión, la aprobación de los estímulos, ¿no? Efectivamente, y que se produzca ya ese desembolso efectivo para que efectivamente tenga ese impulso en las cifras de crecimiento económico de las áreas que principalmente vamos a recibir, que una de esas áreas principales receptoras de fondos pues somos España, ¿no? Y nos vamos a emergentes, que decíamos que empezamos Estados Unidos, Europa, emergentes, y yo no sé, Romualdo, si nos puedes dar alguna pincelada de un tema que es muy amplio, pero bueno. Sí, yo creo que a la hora de hablar de emergentes, la primera característica que siempre nos encontramos es que es muy heterogéneo. Tenemos Latinoamérica, tenemos Europa del Este, tenemos África, tenemos Asia. El crecimiento es positivo y las dinámicas que estamos viendo, tanto estructurales y de largo plazo, en cuanto a temas demográficos, en cuanto a temas de productividad, son muy buenas y pensamos que gran parte del crecimiento a nivel global para los próximos años va a venir de los mercados emergentes. Por hacer un poco de zoom y aterrizar la idea o el concepto, y si te parece centrándonos en Asia, yo creo que ahí las dinámicas también son especialmente optimistas. Está claro que hay algún nubarrón en el horizonte, como sobre todo es que sigue dependiendo un poco de qué es lo que pasa en el mercado de capitales en Estados Unidos, sobre todo con el dólar y sobre todo con el bono, cómo cotiza el bono del Tesoro americano, pero nosotros tenemos una visión de que el dólar se va a depreciar y por lo tanto esto es muy positivo para las economías emergentes y es lo que va a dar el salto para que la próxima fase de crecimiento se produzca lo antes posible. Por poner simplemente dos datos, Asia, nuestra perspectiva de crecimiento para los próximos meses está en torno al 6%, que es una cifra que si lo vemos contra mercados desarrollados, aun teniendo en cuenta el efecto base que tenemos reciente del año pasado, pues es muy positivo y destaca sobremanera la positiva expectativa que tenemos con la economía china, que estamos hablando de crecimientos entre el 8 y el 9%. Por lo tanto, positivos en el corto plazo, positivos en el largo plazo y pendientes de la evolución del dólar y del bono americano. Perfecto, pues yo creo que nos habéis dado una pincelada magnífica y además recojo un poco lo que estáis hablando todos en general de estímulos. Yo creo que en la intervención de Ula, Guillermo, habéis hablado de estímulos en el área de Estados Unidos, en el área europea y efectivamente pues hemos tenido como los bancos centrales han sido un apoyo fundamental para ayudar en la salida de esta crisis sanitaria y crisis global y que no se convirtiera en más profunda. Pero no solo ha habido estímulos de bancos centrales, como apuntáis también, ha habido estímulos fiscales, ¿no? De ayudas directas a familias, a desempleados, lo que ha permitido pues, que estemos viendo cómo las tasas de ahorro de las familias se hayan incrementado en los últimos meses. Veía el otro día el dato de la tasa de ahorro de las familias en España a cierre de 2020, que se ha ido pues, a tasas del 14,8%, 9 puntos porcentuales por encima de la de 2019. Eso unido a que pues, no hemos podido viajar como nos gustaría, no hemos podido ir a restaurantes, no hemos podido ir a hoteles, pues eso ha generado pues, una demanda embalsada que efectivamente pues, lo que ahora estamos viendo es que hay un ligero incremento de precios. Y aquí enlazamos pues, con el siguiente tema que está poniéndose encima de la mesa en muchos analistas, muchos estrategas, y lo ponemos aquí, de hecho, aquí verán ustedes ahora en la pantalla esta portada de The Economist de diciembre, en el que hablaba de si la inflación volverá, ¿no? Y si el fantasma de la inflación volverá y bueno, qué consecuencias puede tener eso. Con lo cual, pues aquí Pilar, no sé si desde JP Morgan, qué visión tenéis, si esto es algo transitorio, si no, bueno. Pues yo creo que efectivamente tienes toda la razón. La gente ha vuelto a hablar de inflación. Hacía muchísimos años que no se hablaba de inflación y estamos viendo cómo
no solo se habla de ello, sino que empieza a tener repercusiones en ciertas clases de activos y empiezan a afectar a ciertas clases de activos como pueden ser la renta fija gubernamental, ¿no? Pero creemos sobre todo que esto viene dado por dos motivos principales. El primero siendo el efecto base, al que antes también ha aludido Romualdo, es decir, estamos comparando, no olvidemos que estamos comparando números de inflación del 2021 frente a números de inflación del 2020. Es decir, que estamos comparando unos números en los que ahora se empieza progresivamente a ver una desescalada, se empieza progresivamente a ver un incremento de gastos en bienes y servicios en Estados Unidos, en Europa, todo muy paulatino. Y lo que estamos viendo es cómo frente al año pasado, en el cual en marzo estábamos en mínimos absolutos de gastos, estamos viendo comparativamente cómo efectivamente hemos visto cierto incremento de precios, ¿no? Eso por un lado. Leía el otro día que efectivamente los precios han incrementado un 2,6% a finales de marzo, es decir, hemos visto una inflación del 2,6%, pero claro, estamos comparando el peor periodo de la pandemia con un año más tarde, donde estamos ahora, que como digo, vemos un poco de estímulo, un poco de despertar de la economía. Eso por un lado. Y el segundo efecto, o la segunda causa por la que creemos que estamos viendo algo más de inflación de lo que sería normal, es el tema de los estímulos a los que antes ha aludido Raquel, han aludido mis compañeros de la mesa redonda, y es que no solo tenemos la demanda embalsada, sino que además, y ese ahorro, esas tasas de ahorros en máximos, sino que además a eso hay que sumarle todos los cheques de estímulos que están recibiendo en Estados Unidos, como decía Ula, pues las familias de repente están recibiendo unos ingresos extra y eso les está llevando a consumir, por lo pronto, mucho de ello online, pero veremos cómo gradualmente, a medida que vamos viendo una reapertura de las economías, eso va a llevar a que ahora puedan gastar mucho más. Creemos que estos efectos que nos van a llevar en el corto plazo a ver estos incrementos de inflación que algunos ven como preocupante, lo que sí que creemos es que en el medio-largo plazo irán desapareciendo. A medida que vaya quitándose los meses del 2020, empezaremos a ver cierta normalización y a medida también que vayan desapareciendo los efectos de esos estímulos, también veremos una progresiva normalización de los índices de precios, ¿no? A eso hay que sumarle que los bancos centrales ya han dicho, y la Reserva Federal, que para ellos la inflación es una media, o sea, que no es un número absoluto que les va a llevar a modificar su política monetaria inmediatamente, sino que realmente lo van a mirar a lo largo de un plazo de tiempo. Sí, ahí estamos totalmente alineados, pensando que efectivamente nosotros también pensamos que es un efecto transitorio, y para poner un poquito cifras a ese efecto base comparativo del que hablabas, es que el año pasado a estas alturas, más o menos, entre marzo y abril, yo recuerdo que el Brent llegó a cotizar, el petróleo llegó a cotizar en negativo. O sea, claro, con el efecto base también de materias primas es tremendo, ¿no?, lo que estamos teniendo. Y este año, además, a todo esto que hemos comentado, no lo hemos dicho antes, pero se nos une el hecho de la disrupción de algunas cadenas de suministro y algunos problemas de transporte marítimo, que recordarán ustedes también el tema del buque encallado, el Evergreen, en el canal de Suez, con lo cual pues eso también ha tenido efectos en incrementos puntuales de precios, ¿no? Pero, por lo tanto, si estamos hablando de que efectivamente pues es un efecto transitorio y que los bancos centrales van a seguir manteniendo las políticas monetarias acomodaticias, claro, la parte conservadora de las carteras, cada vez nos resulta más difícil obtener rentabilidad. Y ahí pues me gustaría que, por ejemplo, pues Guillermo, como gestor de fondos de renta fija, nos pudiese ilustrar y nos pudiese elaborar un poquito pues dónde hay valor en renta fija, qué oportunidades hay en este contexto de
tipos bajos que vamos a tener todavía en el medio plazo, ¿no? Vale, lo primero es recalcar que sí que existe todavía valor en renta fija. Sí que es verdad que las medidas de los bancos centrales han reducido ese potencial que puede tener a futuro, ahondando en en el terreno negativo de los tipos de interés negativo o tipos cero. Pero sí que destacar que lo fundamental a la hora de invertir en renta fija es realizar una gestión activa de las carteras. Es decir, comprar aquellos activos que todavía tienen un potencial y vender aquellos que ya han corrido bastante o que ya no tienen ese potencial a futuro. Tenemos que quitarnos ese estigma de no compro un bono porque la rentabilidad que me ofrece es negativa, porque ese bono puede llegar incluso a una rentabilidad todavía más negativa. Entonces, al final lo que tienes que dejas de gestionar la renta fija como en el pasado de compro un bono, lo mantengo hasta vencimiento y obtengo una rentabilidad, sino que gestiono la cartera de forma activa buscando una apreciación de capital. Por otro lado, también es importante la diversificación a nivel geográfico y a nivel de rating. Tenemos que quitarnos o tenemos que acostumbrarnos a invertir en aquellos bonos que tengan aunque tengan una peor calidad crediticia o que tengan un rating más bajo, pero que nos aporta una rentabilidad extra que hemos perdido en aquellos activos de una calidad crediticia mayor. Sí que es cierto, durante este periodo de año que llevamos, sobre todo en la renta fija euro, aquellos activos de una calidad crediticia mayor se han comportado un pelín peor que los activos de más riesgo, porque el colchón que tienen es inferior, por lo tanto, a la mínima que los miedos de esos repuntes de la inflación han afectado más a aquellos activos que ofrecen una rentabilidad potencial inferior. Y por último, también destacar la diversificación geográfica, buscando aquella exposición a ciclos económicos diferentes, con políticas monetarias diferentes que puedan potenciar la rentabilidad de nuestras carteras. Un poco lo que comenta Guillermo, desde luego siempre hay oportunidades en renta fija y teniendo un mercado global como el que tenemos, ¿no? Nosotros en BNY Mellon, bueno, pues somos menos constructivos con la duración en este entorno y quizás más positivos con el crédito, ¿no? O con la renta fija corporativa. Porque no, bueno, preferimos no tener tanta quizás sensibilidad a los tipos de interés. Y dentro de la renta fija corporativa, ahí, bueno, pues nos estaríamos más interesados en la renta fija de alto rendimiento, ¿no? la deuda de alto rendimiento o el high yield, que si bien bueno, pues tiene un riesgo algo mayor a la deuda, bueno, de grado de inversión, es verdad que bueno, si nos ajustamos quizás a plazos, a vencimientos más cortos, podemos tener una rentabilidad ajustada a riesgo quizás bastante interesante, ¿no? Otro área muy interesante también es el área de los mercados emergentes, la deuda emergente tanto emitida por gobiernos como la emitida por compañías nos parece súper atractiva porque se va a ver beneficiado por distintos motivos. En primer lugar, un dólar quizás más bajo, un crecimiento de la economía global fuerte o positivo y por otro lado el encarecimiento, el alza del precio de las materias primas, con lo cual nos parece una clase activo interesantísima. Y quizás en la parte de mayor calidad, yéndonos al otro lado, bueno, pues nos parece muy atractiva en este contexto los bonos municipales en Estados Unidos. Son bonos emitidos por o bien municipios o estados para la financiación de infraestructuras. Entonces es un área de mayor calidad, pero donde creemos que todavía queda valor. Y yo creo que un poquito como conclusión de la parte de renta fija es que hay valor, pero que hay que buscarlo y seleccionarlo, ¿no? También o sea, hay que hacer una gestión activa, rotar la cartera y sobre todo diversificar, ¿no? Buscar salir de nuestra zona de confort, que muchas veces estábamos acostumbrados a invertir pues, en activos más conocidos o más en deuda soberana, que nos era más familiar, e irnos a buscar otras cosas, deuda corporativa, diferentes calidades crediticias, mercados emergentes. Bueno, pues volvemos a hablar de diversificación, que yo creo que es algo que saldrá varias veces aquí en la mesa redonda, ¿no? Hemos hablado de crecimiento económico, hemos hablado de inflación, estamos hablando de renta fija y tenemos que hablar de renta variable. Tenemos que hablar de renta variable en perspectivas de mercados, y para introducir la parte de renta variable pues nos va a servir esta pantalla que espero que estén viendo ustedes ya también, en la que vemos dos tablas, dos gráficos. En la parte de la izquierda vemos la evolución de los mercados geográficos
activos en el primer trimestre de este año, de 2021, y en la parte de la derecha vemos la evolución sectorial de sectores europeos también del primer trimestre. Y lo que vemos es, al igual que veíamos el año pasado, en 2020, cómo hubo mucha divergencia en comportamientos a nivel de geografías y sectores, pues este 2021 también ha empezado con divergencias. El año pasado, si recuerdan, el índice europeo cerró con un menos 5,5 y sin embargo el americano y el emergentes pues subió casi un 15-16%, y ven ustedes pues ahí en la pantalla cómo pues este año prácticamente se ha dado la vuelta en lo que llevamos en el primer trimestre. Ahora se han reducido las diferencias. Y a nivel sectorial pues también es muy significativo, ¿no? Veíamos cómo la parte de sectores más cíclicos, autos, bancos, ocio, pues todo lo que tenía que ver con la reapertura de las economías, etcétera, pues el año pasado lo hizo muy mal y sin embargo pues este año están liderando la tabla. En este sentido, pues me parece interesante ver dos enfoques, ¿no?, de dos casas distintas, una con unas raíces más europeas, como es Allianz, y otra con unas raíces más americanas, como es JP. ¿Qué perspectivas tienen vuestras casas con respecto al activo de renta variable, ¿no? Pues mira, Raquel, yo creo que la expectativa que tenemos para renta variable como activo de riesgo es muy positiva. Dicho lo cual, no todo vale. Y como estabas explicando, lo que estamos viendo es como una rotación, es decir, los ganadores del año pasado ahora mismo están siendo los perdedores y los que eran perdedores, pues este año, como la gente ha hecho beneficios en los ganadores, pues están comprando casi todos los perdedores. Y ahí es donde nuestra matización es muy relevante, por lo que te decía, no es tan importante el estilo, pues tiene que ser más cíclico, menos cíclico, más valor, más crecimiento. Nosotros creemos que la clave en este momento es la selección de compañías y tenemos que buscar compañías que tengan buenos equipos de gestión, que tengan visibilidad en la cuenta de resultados, que tengan un modelo de negocio que se adapte a cualquier entorno de ciclo económico y que no les vaya mejor o peor teniendo en cuenta la situación de la economía, sino que naveguen cualquier parte del ciclo de una manera más óptima, y ahí es donde tenemos que tener el foco puesto a la hora de seleccionar las compañías, porque por un lado, con esa visión positiva que también está acompañada por ese mar positivo de fondo, de estímulos, de buen ritmo de vacunación, por otro lado, como comentábamos antes, hay que tener en cuenta la inflación. Y la inflación, si lo vemos desde el punto de vista de cómo la metemos a la hora de valorar las diferentes compañías en las que estamos teniendo en cartera, hay que ver que las valoraciones que estamos pagando con esas compañías se ven sustentadas y se ven soportadas por no solamente por la presentación de resultados que estamos conociendo, ahora estamos conociendo los resultados del primer trimestre, sino las expectativas que prevén para los diferentes modelos de negocio para los próximos trimestres. Más que ideas o más que sectores o más que zonas geográficas concreto, es mucho más importante la selección de compañías. Perfecto. Muchas gracias. Pilar, de JP. La verdad es que desde JP Morgan estamos totalmente de acuerdo con el enfoque positivo de Allianz, que ha presentado Romualdo. Realmente, tal y como empezamos el 2020 y tal y como estábamos en marzo de hace un año, era difícil presagiar los buenísimos resultados que tuvieron ciertos mercados de renta variable el año pasado, ¿no? Con lo complicado que fue a nivel humano, luego fue muy sorprendente ver cómo ciertos sectores como la tecnología o ciertas regiones como China lo hicieron muy, muy bien a expensas de otros, de los perdedores, como decía Romualdo, que lo hicieron muchísimo peor, ¿no? Sin embargo, este año, en un entorno de crecimiento desigual, pero crecimiento en general de las distintas economías, sí que creemos que es difícil no estar positivos en activos de riesgo como la renta variable. Creemos que es importante estar diversificados. Creemos que es importante tener exposición a distintas partes del mercado, pero siempre dentro de renta variable y asumiendo que en un entorno de crecimiento en el que, como acaba de decir Romualdo, estamos viendo revisiones al alza de las expectativas de beneficios de las distintas regiones, es muy difícil no ser constructivos sobre esta clase de activos. Creemos que hay que ser selectivos,
creemos que hay que entender de dónde va a venir ese crecimiento y no hay que tener miedo a esa inflación y esos rumores de inflación, porque como acabamos de comentar, creemos que van a ser unos rumores o una volatilidad a corto o medio plazo, pero que a largo plazo va a desaparecer. Y siempre que esas subidas de precios, esa inflación venga de un crecimiento de las economías, es algo positivo y no está reñido con seguir viendo subidas en las bolsas. La verdad es que no podía estar más de acuerdo con los enfoques que estáis dando, ¿no? Esa visión positiva, atractiva de la parte de renta variable, porque efectivamente pues hay un fondo de mercado que, si se confirman esos ritmos de vacunación, si seguimos evolucionando adecuadamente, si eso nos permitirá que la recuperación económica de la que estamos hablando pues se vaya confirmando, si se mantienen los estímulos monetarios y los estímulos fiscales como estamos viendo, pues eso está generando un fondo de mercado positivo para el activo de renta variable, y obviamente pues también se debe apoyar en la publicación de resultados que estamos conociendo en estas semanas, y que la verdad pues que con un porcentaje del 30% aproximadamente publicado, pues la verdad es que en el primer trimestre pues están saliendo buenos resultados de publicación de compañías, y las previsiones que están dando pues también están excediendo las estimaciones, ¿no?